¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este video de domingo con la tela para cortar lo que quedó en el tintero de esa lamentable cartelera de boxeo que se vivió desde Egipto en la jornada de este sábado. Una cartelera donde hubo 4 peleas que nunca debieron ocurrir y como lo dice el título de este video, fue un desatinado experimento que se les fue de control, se les fue de las manos. Empezando por lo principal, lo que le puso la tapa al pomo, que fue esa victoria de Alexander Usyk sobre Rico Verhoeven, un Usyk que se tomó a la risa su notoriedad, lamentablemente, se sintió quizás por encima del bien y del mal y se equivocó en la elección de su rival y se equivocó en tomarse para la jarauja una pelea que quizás marca el inicio del fin de una gran carrera que la vino a empañar por una mala elección y sobre todas las cosas por lo que hizo el referee, sin contar lo que ya decían las tarjetas en una pelea que la tenía perdida. Un Usyk que además, en términos boxísticos, a lo largo de la pelea, pareció un boxeador promedio. Solo ganó 1 de 10 asaltos, pero los jueces vieron otra cosa, como ya lo dicen en las tarjetas, que han cobrado notoriedad y han cobrado mucha difusión. Es verdad que mandó a la lona a su rival, pero a quien mandó a la lona fue a un kickboxer que iba a realizar recién su segunda pelea como profesional en esta disciplina del deporte y recién logró hacerlo sobre el final del penúltimo asalto. Una caída que puede tener varias interpretaciones, que puede ser también producto del cansancio, una caída que quizás era el preludio de un último episodio en el cual seguramente iba a conseguir el knockout, no lo sabemos, no permitieron que lo supiéramos, pero el referee paró la pelea después que suena la campana. Algo que no sucedió, por ejemplo, en otras peleas donde se dieron circunstancias similares y entre boxeadores con muchos años y muchas peleas en el boxeo profesional. Por ejemplo, la última de Dubois contra Wardley y aquella de este mismo Usyk, la primera contra Fury. Si ustedes recuerdan, en el asalto 9, el referee lo protegió de todas maneras a Fury cuando estaba noqueado contra las cuerdas y también esto sucedió en otras peleas. Es verdad, los falsos puristas defienden aquello de preservar la salud del peleador tratando de justificar lo injustificable. Pero no olviden que Usyk es uno de esos boxeadores que ha seducido a muchos, como lo hizo también Terence Crawford y otros que han logrado grandes victorias en el tiempo reciente. De hecho, esta era una pelea de fantasía, un esparreo para ganar dinero y empezar a vender a Egipto como un destino para el boxeo, pero se les fue de las manos. Como lo dije en el título, se salió de control y embromaron todo ese mal negocio montado de una manera que quizás lo terminaron de la peor manera. No vale revancha, es decir, extrañamente el propio Turki Al-Sheikh pidió que haya una revancha, muchos la están reclamando, no tiene sentido alguno imaginar una revancha, porque seguramente en la revancha este Rico va a pasar vergüenza frente a un hombre que se va a preparar de otra manera. No debemos desconocer las diferencias que hay entre uno y otro. No se trata de que Rico Verhoeven sea un buen boxeador ahora y Usyk sea un mal boxeador. No, simplemente lo subestimó. La pelea era esta y no otra. La credibilidad de Usyk, y esto es bueno anotarlo, quedó por el piso y hay que ver cómo hace para levantarla. Le queda muy poco en el boxeo y el desastre que ocurrió, el calamitoso final de su pelea, arrastra también su buen nombre, su buena imagen, esa presencia de uno de los mejores libra por libra del planeta, el hombre que ha logrado sorprender a todos viniendo desde el peso crucero, donde arrasó con sus rivales, donde arrasó en el peso pesado, pero uno se queda pensando hasta dónde arrasó y hasta dónde no mintió con todo lo que ha logrado precisamente a raíz de esta pelea. Cambiar esa imagen va a ser muy difícil, más allá de que haya elegido un camino fácil en esta oportunidad, apelando a la situación de Ucrania para generar simpatía. Creo que se equivocó también por ese lado, porque después de una victoria polémica, después de una victoria controversial donde es el malo de la película, utilice algo tan delicado como lo es una guerra en la cual está involucrado su país y apela al hecho de que recibió un llamado de parte de sus familiares que están allí en Kiev.
Me cuesta creer que estén, quizás lo están, pero teniendo en cuenta el dinero que tiene en las cuentas bancarias, Oleksandr Usyk, parece difícil imaginar que él mantenga, estando fuera de Ucrania, en momentos en que están recibiendo tantos bombardeos y la capital está expuesta a recibir bombardeos mortales, que tenga a su familia precisamente en ese lugar. Me llama la atención, quizás lo sea, pero pienso que haber utilizado ese elemento como para generar simpatía, como para con ello intentar ocultar o tapar el desastre de lo que fue la pelea, realmente es muy lamentable. Yo creo que equivocó, debió no tocarlo y seguramente emplear otro tipo de método justificativo para tratar de salir del paso y que la gente se olvide rápido de lo que se vivió este sábado. Lamentable porque tal vez la carrera de Oleksandr Usyk no merezca este final. Vaya a saber por qué decretado, por cuál razón actuó de esa manera el referee, pero lo que quedó en claro que perjudicaron aquel boxeador que lo llevaban para un esparreo, el que iba como carne de cañón, que quizás debió tener mejor suerte en esta pelea, quizás lo dejaron, debieron dejarlo terminar la misma, a ver lo que sucedía en ese último asalto, porque aquellos que conocen la carrera de Rico Verhoeven lo vieron muchas veces pasar por este mismo tipo de situaciones en que ha estado prácticamente noqueado frente a otros kickboxers, levantarse y ganar en sus peleas. Es un hombre que se recupera rápidamente, es un hombre que quizás iba a gestionar el último episodio y tenía posibilidades de ganar, pero si vemos lo que decían las tarjetas, aunque hubiera terminado la pelea, las tarjetas iban a darle la victoria a Oleksandr Usyk. No debieron, digamos, emplear otro método como fuera parar la pelea, pero definitivamente embarraron, enchastraron y ensuciaron una gran carrera como la de Oleksandr Usyk, es decir, después de este sábado, una pelea que no debió ocurrir, se llevó consigo, tiró al piso parte de lo que es el legado y la imagen de un boxeador que realmente ha sorprendido al mundo con su carrera, pero ahora va a quedar todo en tela de juicio. ¿Realmente fue una gran carrera o esto terminó de ensuciar una gran historia como la del ucraniano Oleksandr Usyk? En este sentido, entonces, no basta más que decir que amanecerá y veremos qué ocurrirá con el futuro y la imagen de Oleksandr Usyk. Recién les dije que la pelea entre Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven fue un desatinado experimento que se les fue de control. En ese sentido, ¿por qué ocurrió? Porque era una pelea que nunca debió ocurrir, pero tampoco las otras peleas de la cartelera debieron ocurrir. Empezando por esa entre Fran Sánchez y Richard Torres Jr., un verdadero esperpento del boxeo que solamente la Federación Internacional de Boxeo logró llevarlo a una pelea eliminatoria. Alguien que prácticamente todos los que entienden y conocen un poco de boxeo sabían que iba a ocurrir. Bastaba que llegara alguien y lo entendiera, lo leyera correctamente para que terminara como terminó. Bastó un golpe en el segundo asalto. El único golpe como la gente que aplicó Fran Sánchez bastó para mandarlo a la lona y ya vimos cómo terminó el pobre Richard Torres, que prácticamente allí cerró su carrera en los pesos pesados. Nunca debió ocurrir, no era un rival para Sánchez ni para nadie y definitivamente lo llevó la FIB porque la FIB acostumbra a hacer este tipo de cosas, de sacar de algún lugar. Pasó, por ejemplo, con William School, aquel rival de Canelo Álvarez, que ya recordamos cómo pasó, y con otros más que los saca de algún anonimato y los lleva a los primeros lugares para hacerlos pelear por títulos mundiales, boxeadores de segundo y de tercer nivel que aparecen después, ganando sus bolsas por esa razón, pero demostrando que a la hora de elegir sus mejores clasificados, la FIB realmente deja mucho que desear. Con respecto a la pelea de Catterall con Guillasov, al final del día, cuando vimos subir a celebrar con Catterall a Andy Hearn, no lo vimos demasiado feliz con la victoria sobre Guillasov, porque al final del día todo eso fue o pareció una gestión en los escritorios para que el pobre Catterall, antes de retirarse del boxeo, fuera campeón. Un hombre que lo intentó por muchas maneras, que perdió contra ex campeones, que ha dado buenos espectáculos boxísticos, pero que está de salida, que ya no tenía opciones para ser campeón mundial y la Asociación Mundial de Boxeo
vaya a saber si no fue con una gestión mediante, mandó a la condición de supercampeón, una condición que no existe, al Rolly Romero, tal vez para quitárselo un poco de encima, sabiendo que metieron la pata con aquella pelea contra Ryan García, en donde le inventaron un título regular, después lo ascendieron a la condición de campeón y ahora no lo ascendieron, lo descendieron a la condición de supercampeón. Catterall venció a Guillasov en una pelea sin historia, un Guillasov que tampoco había hecho muchos méritos para estar donde estaba, y definitivamente lo que quedó en esa pelea que no debió ocurrir es que simplemente cumplieron con otorgarle un título, lo inventaron como campeón al británico Catterall. Y por otro lado, fue, digamos, un invento que pisó el departamento de la vergüenza, lo de Hamza Shiraz contra Alen Bejik. Nos cansamos de alertar de antemano que esto era la crónica anticipada de una masacre anunciada y por suerte la pararon temprano. Hubo otras vergüenzas en este evento, como esa de la declaración de Hamza Shiraz de pedir una unificación contra Canelo Álvarez. Lo dijo allí después de la pelea, pasando por arriba del respeto que merece un rival al cual no quiso enfrentar, como lo es Christian Mbili, que en este momento es el campeón mundial de las 168 libras. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué sabe Hamza Shiraz que nosotros no sepamos sobre esa pelea de Canelo Álvarez contra Christian Mbili? Sabiendo también de que él es el gran protegido de Turkelajik, ¿será que sabe de antemano que Canelo Álvarez va a ser sí o sí y como sea el próximo campeón? Por eso pidió una unificación antes que Canelo sea campeón. ¿Por qué no habló de Jaime Munguía y se quedó solamente con Munguía? No, tuvo que hablar de Canelo Álvarez que quiere una unificación. Como que está todo digamos, el ajedrez futuro ya tiene sus piezas colocadas donde debe ocurrir. Y si bien muchos no pensábamos que eso fuera a ocurrir, la forma en la cual terminó este espectáculo de Egipto este sábado nos da para pensar cualquier cosa del boxeo que viene a continuación, especialmente esa pelea de Canelo Álvarez contra Christian Mbili. La culpa no la tiene solamente el referee, que malamente paró la pelea y le otorgó un nocaut técnico, es decir, una victoria por decisión técnica a Oleksandr Usyk, que no era necesario hacerlo porque la campana ya había sonado, sino que todo el evento en sí es tan vergonzoso que nos obliga, infelizmente, a sospechar que en el futuro pueden estar por repetir algo parecido a lo que sucedió este sábado en Egipto, en lo que fue un desatinado experimento, como lo decíamos, que se les fue de las manos, que se les fue de control.